A continuación, el programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Cristo TV 21.5. Este es su programa Bienvenido a Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. También le damos la bienvenida a todos los que se están conectando por medio de las plataformas YouTube y Facebook. Bienvenidos sean todos. Bueno, pues antes de entrar a la enseñanza, vamos a hacer una oración para que sea Dios que sea el que se glorifique en esta enseñanza, en este estudio bíblico. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente un día más en este canal de bendición, Cristo TV 21.5. Gracias te damos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes buenos planes para nosotros, porque es lo que dice tu palabra. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para bien y no para mal, planes para que tengan un futuro y una esperanza. Dame de nuevo, Padre, lléname de tu Espíritu Santo para hablar tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, que caiga en tierra fértil, Señor. Abre los corazones, prepara los corazones de las personas que nos están viendo, los hermanos y hermanas. Y también, Señor, prepara sus oídos espirituales, Señor, para que cuando escuchen la palabra, ellos puedan entender lo que Dios quiere hablarles, Padre Santo. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy tengo una enseñanza sobre la apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, apostasía significa es haber primero conocido la verdad, que es la palabra de Dios, y después apartarse de la verdad, o sea, apartarse de la palabra de Dios voluntariamente, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí lo dice bien claro en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice la palabra. Predicción de la apostasía. 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo, su hijo espiritual, lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y ya estamos, hermanos, en los últimos tiempos. Este tema le puse la apostasía, señales de los tiempos finales. Y aquí vemos claramente cómo el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que ya estamos en esos tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, que se van a apartar de la fe en Cristo Jesús, se van a apartar voluntariamente de la sana doctrina para desviarse a otras falsas doctrinas. Aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vemos claramente que es la apostasía, es haber primero conocido la verdad y después apartarse de la verdad voluntariamente para escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es lo que está pasando en estos tiempos. Mucha gente se está desviando, escuchando fábulas, escuchando historias, cuentos y muchas otras cosas, hermanos. Este tiempo es el tiempo de la apostasía y la Biblia nos advierte muy claramente que conforme nos vayamos acercando al final de los tiempos, o sea, a la segunda venida de Jesucristo, aumentará dentro de la iglesia la apostasía.
Un tema pues que casi no se ha tratado mucho, hermanos, y que es importante poder comprender. Y también vemos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, cuando habla que muchos no sufrirán la sana doctrina, o sea que las personas ya no quieren oír la palabra de verdad, ya no quieren oír, no quieren escuchar la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, la palabra que dejó Jesús. Dice la palabra en Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3, dice, porque vendrá tiempo, y ese tiempo ya está, ya estamos en esos tiempos. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea que no van a querer escuchar la palabra de Dios. Ellos van a escuchar según sus propios deseos, dice, según su concupiscencia, dice, concupiscencia es malos deseos. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios malos deseos, dice, y apartarán de la verdad, se desviarán de la palabra de Dios, dice, el oído, y se volverán a qué, a las fábulas. Y es lo que está pasando en muchos lugares, hermanos, en muchas iglesias. Mucha gente se está apartando de la verdad, de la palabra de Dios, y están escuchando simplemente fábulas. Dice, pero tú, aquí le dice a Timoteo, vea Pablo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y así nos dice en este tiempo, también nos dice eso la palabra de Dios a nosotros, los creyentes en estos tiempos, que nosotros seamos sobrios en todo, que soportemos las aflicciones. Dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hoy vemos claramente que muchas personas se van a estar apartando de la sana doctrina. No van a querer escuchar la verdad. Buscarán lugares, o sea, iglesias donde estén simplemente haciéndole cosquillas a sus oídos y que hablen conforme a sus propias concupiscencias. Estamos oyendo aquí claramente, ¿verdad?, que en los últimos tiempos la gente no va a querer escuchar la palabra de Dios. Vemos ahí claramente, vamos a Hebreos capítulo 3, verso 12, donde habla bien claramente aquí, está advirtiendo en el libro de Hebreos, y dice la palabra, mirar hermanos, aquí le está hablando a la iglesia, a los hermanos, hermanas, dice, mirar hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, hermanos, hace que uno apostata. Cuando uno está en el pecado y no confiesa su pecado a Dios, empieza a apostatar de la fe. Es por eso dice la palabra en Primera de Juan, o también en Proverbios 28:13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas que el que los confiesa y se aparta, se tiene que apartar del pecado, dice, alcanzará ¿qué? Misericordia. Y aquí dice bien claro, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Porque entra la incredulidad, hermanos. Por eso tenemos que escuchar la sana doctrina. La incredulidad de que todo puede ser, de que todo puede hacerse, de que se puede fornicar, se puede hacer lo que sea. Eso es incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado, hermanos. La palabra también dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que Dios es fiel y justo si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estás en un pecado, confiésaselo a Dios. Pídele perdón y arrepiéntete con todo tu corazón, porque si sigues acumulando pecado y pecado, vas a llegar a apostatar de la fe y vas a querer ir a iglesias donde te hablen según tu propia concupiscencia, según tus malos deseos. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Entonces ya sabemos que apostasía son falsas doctrinas. Es haber primero conocido la verdad
no ser inconverso, o sea, primero haber conocido la verdad, haber sido un fiel servidor a Cristo, haber conocido a Cristo, y después se apartan de la palabra de Dios, o sea, de la verdad, voluntariamente, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como lo dije ahorita en 1 de Timoteo 4, 1, 13. Y en Gálatas también vemos claramente cómo la palabra dice en Gálatas capítulo 3, donde dice que no hay otro evangelio. En Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante, dice la palabra que no hay otro evangelio. Y vemos cómo aquí Pablo le habla a la iglesia de Galacia, ¿verdad?, que estaba ahí en ese momento. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se estaban alejando las personas, los hermanos y hermanas que estaban en esa iglesia, se estaban alejando de Dios. Dice, por eso es que él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, un evangelio liberal donde nada es prohibido, de que puedes hacer todo, puedes tomar, puedes fumar, puedes lo que sea, puedes hacer y Dios te perdona. Y sí, Dios nos perdona, pero tenemos que arrepentirnos y apartarnos de todo eso, de fábulas, de historias, de cuentos, no traer al mundo a la iglesia. También eso es la apostasía, mis hermanos. Vemos aquí claramente que Pablo estaba maravillado, estaba sorprendido de que tan pronto, y ellos había muchas personas, muchos hermanos en la iglesia que ya se habían alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Por qué? Para seguir un evangelio diferente. Y bien claro que dice aquí Pablo que no hay otro evangelio, el único evangelio es el evangelio de Cristo. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos escuchando, a quién estamos escuchando. Dice la palabra, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Ahí había personas que estaban tratando de pervertir el evangelio de Cristo, y así como estaba en ese tiempo sucediendo, está también en este tiempo. En este tiempo hay muchas personas que van a la iglesia solamente a perturbar y pervertir el evangelio de Cristo, pero no hay otro evangelio. La palabra de Dios está bien clara, por eso tenemos que meditar la palabra día y noche, para cuando llegue alguien tratando de pervertir el evangelio y de decirte cosas que no son de parte de Dios y que no tiene nada que ver con la palabra y no la respalda, tú tienes que decirle que eso no es la verdad. No hay otro evangelio. Dice la palabra, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Fíjense, cuando alguien quiere pervertir el evangelio hablando de otro evangelio, dice la palabra que sea llamado anatema. Dice, como antes que quiere decir maldito. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vemos claramente, hermanos, que no hay otro evangelio. Vemos cómo los falsos maestros habían introducido a la iglesia de Gálatas para tratar de persuadir a que rechazaran las enseñanzas de Pablo, pero Pablo estaba hablando la palabra de Dios, y así pasa en estos momentos, en estos tiempos, hermanos. Y luego dice en el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nunca hay que agradar al hombre, hermanos, hay que agradar a Dios hablando la palabra de Dios. Por eso es que no debemos nosotros de apartarnos del Dios vivo, hermanos, de seguir adelante, estar firmes en las cosas de Dios. Vemos lo que dice aquí, apostatar significa cortar la relación con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Vemos en el libro de Juan capítulo 15, verso 1, ahí estamos en la pantalla, está
se está anunciando los horarios de la iglesia, también la dirección de la iglesia. Vemos ahí en Juan capítulo 15, del 1 en adelante, vemos cómo dice Jesús que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, nuestro Padre es el labrador, ¿verdad? Dice ahí bien claro. O sea, el viñador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, y aquí los pámpanos somos nosotros los creyentes. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que nosotros apostatemos. Él quiere que sigamos adelante, que seamos nosotros verdaderamente pámpanos, en que llevamos muchos frutos. O sea, que seamos cristianos verdaderos, que llevemos fruto, porque dice que por los frutos nos conocerán. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera. O sea, Jesús es la vid, es el árbol, ¿verdad? Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, fíjense, permanecer en mí, no dice apartarse de mí. Porque si no permanecemos en Jesús, entonces nos estamos apartando de la fe, y ahí es cuando se convierte la persona en un apóstata. Es la apostasía. Apostasía es no permanecer en Cristo. Y fíjense en lo que dice en Juan capítulo 15, verso 4. Dice: permaneced en mí, permanecer en Cristo, y yo en vosotros, o sea, y Él en nosotros, como creyentes verdaderos, fieles a Él, fieles a Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, aquí el pámpano es la rama, ¿verdad? Y aquí nosotros se nos dice que somos los pámpanos. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no llevamos fruto, hermanos. Por eso tenemos que permanecer en Él, porque si nos apartamos de Él, si nos apartamos de la verdad que es en Cristo, la unión en Cristo, si nos desunimos de Él, porque es vital la unión con Cristo, porque es lo que dice la palabra. Dice: pero si no permaneces en la vid, que es Jesús, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y es cierto, separados de Jesús no podemos hacer nada. Separados de Jesús somos apóstatas, somos personas que estamos ya cometiendo apostasía, estamos ya siendo apóstatas. Haber conocido primero la verdad y después abandonarla por voluntad propia, voluntariamente la abandonamos para desviarnos hacia el pecado. Aún habiendo conocido la verdad, o sea, la palabra de Dios, la persona se desvía y se va hacia el pecado, hacia la inmoralidad sexual, hacia la inmoralidad. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Jesús es la vid. Él quiere que permanezcamos en Él para que llevemos mucho fruto, porque dice la palabra: porque separados de Él nada podéis hacer. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Fíjense, si permanecemos en Él, o sea, no nos apartamos de Él, no nos desviamos de la verdad. Si permanecemos en Cristo y su palabra dice permanecen en nosotros, dice pedir todo lo que quieras y os será hecho. Fíjense, un apóstata, una persona que se aparta de la verdad de Cristo, aún pidiendo no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque se ha apartado. Pero por eso tenemos que permanecer en Cristo, dice la palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas mis discípulos. Aquí vemos, hermanos, lo que dice la palabra. Vamos a Lucas capítulo 8, que habla sobre una parábola, la parábola del sembrador. Y dice la palabra en
en Lucas capítulo 8, versículo 13, está hablando sobre la palabra, dice, los de sobre la piedra, o sea, las personas, ¿verdad? Son los que habiendo oído, fíjense, los que habiendo oído, ¿qué? Habiendo oído la palabra, reciben la palabra como con gozo, pero estos no tienen raíces, o sea, no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Esos son los que apostatan, que primero oyen la palabra con gozo y están muy gozosos por un tiempo nada más. Dice, por algún tiempo, creen en la palabra, se gozan, tienen en paz. Pero fíjense, nada más llega el tiempo de la prueba y ¿qué pasa? Se apartan, apostatan, se desvían de la palabra porque no quieren escuchar la verdad, porque no sufrirán la sana doctrina. Y es lo que dice la palabra. Y lo leímos claramente en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, donde dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a soportar oír la verdad. No van a querer taparse los oídos y no oír la verdad, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Y vemos muchas iglesias donde están llenas, hay miles y miles, pero no hay más que fábulas, hay cuentos, historias, no está ahí la palabra. Fábulas, no hay sana doctrina en esos lugares, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, para no apartarnos del Dios vivo, sino que hay que estar firmes y ser fieles en Jesús. Ya sabemos que apostatar significa cortar la relación con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Sabemos que la apostasía se habló bien claro Pablo también en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Hizo una predicción de la apostasía y es lo que está pasando ahorita. Está aumentando cada día más. Es esto que habló Pablo la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por eso tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios o no, porque van a venir maestros, pastores que dicen ser, pero no son falsos maestros. Y lo habla bien claro también en Mateo capítulo 24, vemos en Mateo capítulo 24 donde habla, son pasajes de advertencias, ¿verdad? de que nos advierte claramente sobre los falsos maestros. Dice en Mateo 24, 5, dice, mirad que nadie nos engañe, porque ahí le hablan los discípulos, ¿verdad? Y le dice, los discípulos, y estando él sentado en el monte de los olivos, en Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, de la venida de Cristo, que sabemos que está cerca, hermanos. Por eso tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. Y del fin del siglo, o sea, del fin del mundo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Va a venir personas que van a estar engañando. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, de quién estamos escuchando. Y en el 11 de Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Dice, a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar, hermanos, hasta el fin, porque eso es lo que dice la palabra, que tenemos que seguir perseverando para alcanzar la salvación. Eso es lo que dice la palabra. Hay una escritura también, hay un pasaje en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra. En ese pasaje habla sobre
dice la palabra, que nadie nos engañe. Y es cierto, hermano, no debemos de dejar que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe tratando de desviarnos de la palabra de Dios. Fíjense, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice, nadie nos engañe en ninguna manera. Y aquí nos está advirtiendo a nosotros también los nuevos creyentes de esta generación. Dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Jesús, sin que antes venga la apostasía. Para que venga Jesús tiene que empezar a aumentar la apostasía, porque dice, nadie nos engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, no vendrá Jesucristo. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí habla claramente sobre la apostasía. Tiene que venir primero la apostasía, o sea, muchas personas se van a apostatar de la fe. Tenemos que permanecer en la fe, como dice la palabra en Hechos capítulo 14, que debemos permanecer en la fe. Hechos capítulo 14, 21, lo dice la palabra. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ahí era Pablo, que estaba ahí con Bernabé. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y aquí también nos están exhortando, hermanos, la palabra de Dios, que nos exhorta a que permanezcamos en la fe, que no apostatamos, hermanos, que no nos vuelvamos apóstatas escuchando falsas doctrinas, fábulas, cuentos, historias, porque van a venir. Dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Piensen, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a tener muchas tribulaciones, hermanos, pero vamos a poder entrar en el reino de Dios, pero es necesario que permanezcamos. Es necesario a que permanezcamos en la fe. O sea, no desviarnos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios que escuchemos esté respaldada por la Biblia, por la palabra de Dios. Hay que ser como los de Berea, hermanos, que cuando escuchaban la palabra, cuando Pablo predicaba, ellos estaban examinando las escrituras para ver si lo que decía Pablo estaba respaldada por la palabra. Y así tenemos que ser con nosotros, hermanos. No debemos de apostatar creyéndole a otras personas que vienen a persuadirnos para que nosotros nos extraviemos. Tenemos que tener el oído bien alerta, hermanos, para poder saber cuando viene alguien tratando de extraviarnos con mentiras, con un evangelio diferente, porque la palabra dice bien claro, no hay otro evangelio. Por eso debemos de estar preparados espiritualmente para nosotros poder saber cuando vienen otros espíritus engañadores, porque lo dice bien claro Pablo, que porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hay que tener cuidado, hermanos. Ya sabemos qué es la apostasía. Son falsas doctrinas, apartarse de la fe en Cristo y seguir otro evangelio que no es el verdadero. Es un evangelio falso, son falsas doctrinas que te hablan simplemente de libertinaje, de que todo puedes hacer y que no hay problemas. Hay que tener cuidado, hermanos. Bueno, este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos vemos el próximo lunes en este mismo canal. Bendiciones. Espíritu Santo. Este fue su programa Bienvenido, Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido a este Para mayor lugar. información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907.
Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.